y engorde. Y aquí todos los órganos que tenían que ver con la capacidad osmorregulatoria, que iban desde las branquias, intestinos, riñones, estómago y cibos pilóricos. Vamos a saltar esto, veamos que uno de los indicadores de la esmoltificación se veía con el seguimiento de la actividad de la ATPasa branquial. Esto generalmente se hace en los laboratorios, cuando uno toma las muestras del tercer o cuarto arco branquial, y ellos van determinando esta capacidad que tiene la ATPasa branquial para osmorregular. Hablábamos igual en especial de los fotoperiodos, y generalmente nosotros con el tema del fotoperiodo y sumado también, ojalá, del manejo de temperatura, podíamos sincronizar una esmoltificación, tomando en cuenta algunas variables que teníamos que tener presentes, como que el pez no esté muy pequeño y que esté en buena condición, para aplicar este quiebre en fotoperiodo, simulando un invierno. Entonces le acortamos estas horas luz que le estábamos dando durante la primera alimentación, que eran las 24 horas, ¿cierto?, para acelerar o optimizar nuestro crecimiento. Y aquí cuando llegaban a un largo determinado, a un peso determinado de 20 a 50 gramos, ahí va a depender de cada piscicultor, se aplicaba un invierno ficticio con los regímenes de luz. Entonces acá nosotros apagamos durante 12 horas la luz, entre 5 y 7 semanas, después se iba aumentando gradualmente, haciéndole creer al pez que estaba en un invierno, y esta curva de luz la vamos subiendo a medida que avanzamos en la semana, para que al llegar nuevamente al pic de las 24 horas reciban la señal los peces que llegaron a primavera, que están listos para que se produzcan todos sus cambios fisiológicos, morfológicos, conductuales. Y con esto podíamos tener una buena programación del traslado hacia los centros de cultivo. En esta etapa de desmoltificación, cuando comienza la desmoltificación, las reservas de cortisol movilizan reservas de energía. Esto quiere decir que aquí, en esta etapa, aumenta el metabolismo del pez. Al aumentar su metabolismo, comienza a quemar o a reducir los contenidos de grasa. Y por eso se empieza a tornar más alargado. Para tener las características de un excelente small, tenemos que considerar las siguientes características. No solamente que esté plateado, como es lo que nosotros vemos morfológicamente o a la vista. Tenemos que tener en claro cuál es el material genético. En una de las clases iniciales les hablé, porque se habla de material genético más que nada basado en la selección de cada stock, familia o grupo de peces, que uno toma en cuenta las variables que más interesan en piscicultura, y estas variables serían la tasa de crecimiento, o sea, que tenga un crecimiento óptimo, que estos small, cuando se trasladan al mar, no maduren anticipadamente, como sucede antes llamábamos small S0, S1, S2, los que se quedan un año más en piscicultura, y al trasladar al mar una cantidad se madura prematuramente. Otra variable genética que tenemos que tener presente, que nuestra familia, nuestros peces, el stock,
sea resistente a las enfermedades. Y aquí podemos sumar otras como el índice de conversión, que es lo que sea lo más bajo posible. Vale decir, si comen 1 kilo, ojalá nos crezcan ese kilo, porque esa es la capacidad que tiene el salmón en piscicultura de convertir el 100% de lo que comen en biomasa. Otros factores importantes que había que considerar era la vacunación contra enfermedades previo al ingreso del mar. Generalmente, en la actualidad, todos los peces, todos los small que ingresan a los centros de mar son vacunados en contra de diferentes enfermedades. La principal es ELISA. Todo pez, todo salmón, trucha que ingresa al mar, ingresa previa a la vacunación contra ELISA. También se utilizan otras vacunas, como para el IPN y otras enfermedades. Eso va a depender de cada empresa o de los requerimientos que se requieran en el centro de engorda o en el lugar donde se tienen las instalaciones. Los tamaños también están influyendo actualmente. Las empresas cada vez de engorda están pidiendo un small de mayor tamaño, así reducir el tiempo de estadía en el agua de mar y hacer los peces que tengan mejor comportamiento sanitario, para llegar con una mayor cantidad de peces a cosecha y evitar algunas enfermedades que están presentes en el agua del mar, y como son los piojos de mar o el caligus, que se pegan en los pececitos. Y una de las formas de evitar es mantener más tiempo estos small en piscicultura. Morfología del pez. Las características que mencionamos cuando es multifigue, esté 100% plateado, con la condición adecuada a un small. El factor de condición es que tenga un factor de condición óptimo una vez que haya completado la esmoltificación. Porque muchas veces acá en la esmoltificación, como decíamos, que aumenta su metabolismo, los peces son más activos y tienden a adelgazar. Y ahí tenemos que tener bien programado el alimento y tener el seguimiento claro de cuánto es la condición de nuestros peces, cuánto están convirtiendo, cuánto más o menos le podemos dar, etc. Tolerancia a la salinidad es uno de los criterios más importantes. Y esto, como les decía en esta clase, lo vamos a ver en qué consiste, cómo se pueden hacer pruebas en piscicultura que son prácticas, como someter 1, 2, 3 semanas a nuestros peces que nosotros vemos morfológicamente que están esmortificados, pero si no tenemos el acceso al laboratorio a enviar muestras, podemos hacer estos test de desafío salino y llegar peces, mantenerlos con oxígeno en estanque, con agua salada, con diferentes ppm, y vamos viendo el comportamiento generalmente en 24, 48 horas, cómo reaccionan a estos test. Y lo otro es la hoja de registro. La hoja de registro, más que nada, es para incluir todo lo que se realizó previo o mantener la trazabilidad de nuestro stock a la información de nuestros small, de qué familias pertenecen, qué régimen de luz se les dio, con qué temperatura fueron criados, qué tratamientos se hicieron, qué vacunación se utilizó, qué antecedentes sanitarios, etc. Todo eso es muy importante para quienes en el agua del mar reciban estos small.
tenerlo claro para ir comparando stocks que reciben año tras año y finalmente cuál se adecua mejor a las condiciones de cada engordero. Las recomendaciones prácticas al momento de transferir los small al agua de mar, que esta luz sea con la temperatura y la luz sean continuas y no mantener grandes diferencias de cuando transfiramos a una temperatura, por ejemplo, de 10 grados en nuestra piscicultura, en los estanques, ojalá si el mar va a estar en 12 grados, que estos vayan en 11, 10, 12 grados sería ideal. ¿Por qué? Porque pueden sufrir también los llamados shocks térmicos cuando las temperaturas tienen un delta mayor a 4, 5 grados, dependiendo de cada especie o de cada stock que le pueda afectar más o menos. Y aquí hablamos de tamaños mínimos para someter a esmoltificación, que decíamos que ojalá sobre los 20 gramos, 11 o 12 centímetros. Esto es cuando tenemos pisciculturas de ciclo abierto, ya que no vamos a poder manejar temperatura y si están a la intemperie es más difícil realizar un buen fotoperiodo, entonces la esmoltificación va a ser más que nada natural. Aquí nos dan algunas recomendaciones que tener en cuenta al momento de someter a pre-small, que ojalá sea previo a la primavera finalmente, ya que el juvenil de salmón necesita un periodo de a lo menos 2 3 meses con sus luces para completar su emultificación. Este proceso debería ser monitoreado a través de la evaluación de la calidad de los small durante los últimos meses antes de la transferencia al mar. Los registros tendrían que incluir relación longitud-peso, que es el factor de condición o factor K, capacidad de osmorregulación, que es la tolerancia al agua de mar, que eso lo podíamos hacer a través de nuestros test de desafío o enviando muestras al laboratorio, y a través de su morfología, que sea un pez evidentemente plateado y esmultificado con todas sus características. La transferencia se debe hacer en el PIX del estatus de small, porque en el PIX, cuando ya vemos nosotros que se desaparecieron todas estas marcas PAR y están completamente plateados, llegaron a su PIC y decíamos que el problema en los small que podían haber podían podrían no la ventana, perdón, la ventana de la esmoltificación es relativamente corta, que puede ser de, no sé, 4 semanas, 6 semanas. El small debería acompañar por una hoja que describa la historia de la luz, temperatura durante el agua dulce, junto con los resultados de pruebas de calidad de small. Por lo tanto, nuestro objetivo en agua dulce va a ser, primero, tener una buena calidad de nuestro small, tener la capacidad de entregar small en forma continua, porque con esto nos va a permitir maximizar nuestra utilidad o aminorar los costos y tener un menor impacto sobre el medio ambiente. Cada vez cobra más relevancia nuestro entorno.
y no solo por ética, sino por el tema de fiscalización también. Como vimos en clases anteriores, todo el agua que se entrega de vuelta al río, en piscicultura, está constantemente monitoreada por diferentes organismos fiscalizadores como la pesca, Dirección General de Aguas, servicios sanitarios, etcétera, el medio ambiente. Factores que controlan la transformación de para-small. Tamaño o fase de crecimiento rápido. El primer y más importante requerimiento que debe completar en orden es comenzar el proceso de mortificación, es que el salmón esté sobre un cierto tamaño mínimo. El par que no alcanza un crecimiento superior al umbral del tamaño son incapaces de responder al cambio ambiental que inicia y regula el proceso de mortificación. Y hablábamos sobre 22, eso va a depender de cada especie, de cada piscicultura también, pero no menos que eso. Nosotros antes se sometía a la esmoltificación a los peces pequeños y podíamos tener small perfectamente de 30 gramos, pero el problema fue post-virus Giza, que al ingresar estos small tan pequeños al mar, permanecían más tiempo y por ende era más riesgoso que les afecte este virus u otras enfermedades que hay en el mar. La tasa de crecimiento durante este periodo aumenta a niveles de 4 o 5 veces la tasa de crecimiento normal de peces en un rango de peso, comparado con las cartas de alimentación. Se han registrado tasas de crecimiento de 1 miligramos por día. El factor de condición durante la transformación de para-small, el factor alcanza su valor más bajo durante la esmoltificación. Aquí cuando se transforma, ¿cierto?, de peces más bien redondeados a peces alargados y planos. Ahí les puse un ejemplo. Todo esto igual al incrementar el apetito, aumento el largo del pedúnculo caudal, el tamaño general, incrementa la función anabólica, más músculo, menos grasa, y es cierto, es un small que está preparado. Imagínense que en esta etapa ellos están buscando llegar al mar, entonces se tornan mucho más activos. Y aumento de la estructura ósea. La temperatura, junto con el fotoperiodo, decíamos que son los factores ambientales más importantes en el control del crecimiento de nuestros salmones y también un factor que afecta directamente la esmoltificación. Cuando lo vemos en forma natural y si aplicamos los fotoperiodos en épocas que todavía no corresponden, generalmente se nos van a producir dos modas en cuanto a los pesos promedio. Se van a ver los peces que no recibieron esa señal y quedaron como par y finalmente van a ser una pérdida. Antes muchos hacían, los dejaban un año más en piscicultura, que crezcan un poquito más y los sometían de nuevo a esmoltificación, y eso le llamaban los S1 para ser trasladado al próximo año. Por lo tanto, la temperatura influye directamente en la transformación del para-small, controlando la tasa de crecimiento fisiológico, morfológico y conductual. El fotoperiodo, por ejemplo, en los salmones del Atlántico, es la pista más importante de sincronización para transformar los par a small, y esta sincronización nos permite, decíamos, programar los traslados con mucho más eficiencia y éxito de acuerdo a las nuevas normativas que existen actualmente.
Y aquí nos habla del ritmo endógeno también, es cuando nosotros no lo sometemos a fotoperiodo inducido, sino que dejamos que mortifiquen de forma natural. Ellos también se habla del ritmo endógeno, es como el reloj interno que ellos tienen para gatillar su mortificación. El problema de esto es que algunos peces mortifican antes y otros después, y eso no nos favorece mucho para nuestra programación de traslado. Bioensayo y técnicas de muestreo de la ATPasa branquial. Los bioensayos o desafíos salinos, con este ensayo desarrollado desde el año 1977 para estudiar la adaptabilidad, por ejemplo, del salmón cojo al mar. Esta metodología se realiza en piscicultura, es como la más práctica, cuando uno somete a los peces por 2 o 3 días sin alimentación y con temperatura y fotoperiodo ambiental, y uno va colocando en agua salada de, no sé, comenzamos de 10 hasta llegar a 30 partes por millón. Y vamos haciendo un monitoreo constante, se murieron los small, soportaron bien la salinidad, están aptos para ser trasladados al mar, después de los 3 días se recuperaron. Es como un modo práctico de evaluar la esmoltificación. Entonces, si se evalúa la supervivencia del grupo, estos peces se anestesian, se toma una muestra de sangre y se evalúa la capacidad homorregulatoria. 10 minutos. Vamos a acelerar un poquito. Ese era uno. Después teníamos las pruebas de enzima, ATPasa, de las muestras que se envían al laboratorio. Aquí para ver la medición de la bomba de sodio de la ATPasa branquial. En esta se ve también la capacidad de liberar el cloro. Aquí el pez comienza un proceso en el cual se prepara para pasar del ambiente hipotónico a uno hipertónico, o sea, del agua, en este caso, donde libera, como el ejemplo que le ponía a los peces, libera, o sea, capta sal en el agua dulce, al medio hipertónico, donde libera la sal por medio de la branquia y todos los órganos que mencionábamos en la diapositiva anterior. Hay algunos ejemplos de cómo rechaza o absorbe ese medio hipotónico, y la B está absorbiendo bien la ATPasa, la célula branquial. Conclusiones, por lo tanto, dada la relevancia que genera un buen small como materia prima para la fase de engorda, se hace necesario incorporar programas internos en las empresas dirigidos al aseguramiento de calidad del small, los cuales decíamos que deben ser esta calidad amigable con el medio ambiente. Eso me faltó colocar. Estos programas deben ser dirigidos en una adecuada planificación de producción de small en relación a los planes de cosecha. Nosotros en piscicultura no decimos nosotros ya vamos a vender small en tal época. Previo a esto hay un estudio o hay quienes nos mandaron a hacer small, o si es la misma empresa, hay un requerimiento previo que es de engorda. Desde ahí comienza toda esta planificación. Los de engorda van a decir, nosotros queremos cosechar nuestros primeros peces en esta época del año, en agosto, septiembre, y a partir de eso se hacen las programaciones de SOE, OVAS, alevines, mortificación, etc. Seguimiento y control del proceso de
emultificación por medio de los índices de calidad del SMOL que permitan asegurar la capacidad de reguladora del pez y así comenzar la fase de engorda con un SMOL de calidad que haga frente a los nuevos desafíos de esta etapa de engorda. En esta revisión solo hemos abordado índices de terreno y laboratorio que permiten establecer la transformación de SMOL de para-SMOL, de terreno en los test de desafíos salinos, ¿cierto? Y de laboratorios cuando enviamos las muestras de los arcos branquiales para que vean la TPasa. ¿Qué más? El proceso de multiplicación productiva dura entre 4 o 6 semanas, representa la etapa final de producción en piscicultura de SMOL. Para discutir sobre la calidad de SMOL en términos integrales se hace necesario revisar adicionalmente todos los procesos de la fase de agua dulce, desde la reproducción que generan los gametos hasta el comienzo del proceso de mortificación, para completar los índices que van a definir un SMOL de calidad y en relación a sus expectativas productivas. Aquí les dejo un link para complementar esta lectura. Este link de Salmon Experts está bastante actualizado de los nuevos estudios que hay referente a la desmortificación y las nuevas formas de evaluar la desmortificación para que ustedes lo vayan revisando y estén al tanto, porque todo esto se va actualizando y van saliendo nuevas metodologías y ahí podría haber una que están estudiando que resulte mucho más práctico para los piscicultores. Ya, entonces, dicho esto, preguntas, acotaciones. Quedan 5 minutitos. Esta presentación que les preparé se las voy a cargar a Edmodo para que la tengan ustedes también. La revisen y como les digo, en Smoltificación hay mucho material. Así que les recomiendo que igual profundicen en este tema, ya que a partir de la próxima semana nosotros vamos a pasar al módulo 2. Con esto cerraríamos el módulo 1. Recuerden que tenemos 3 módulos. Y este módulo donde hablamos de manejos, materiales, herramientas, procesos, ley actual, los reglamentos y las notificaciones. Ya hay el otro módulo, vamos a hablar del tema más específico de la alimentación y en el próximo de las enfermedades. Chicos, sí, les tengo silenciados los micrófonos, ¿no? No los escucho. ¿Alguna consulta? ¿Lo han ido entendiendo? He tratado de hacerlo lo más práctico posible, porque sobre todo la parte biológica ya requiere de mucho más lectura y mucho más estudio. Como les digo, cada vez trato de dárselo lo más práctico posible, ya que ustedes van a ser finalmente los técnicos y esto lo van a tener que realizar en la práctica más que nada, pero siempre tienen que tener presente dónde proviene la biología del pez, etc. Una consulta, Mauricio. Sí, adelante. Una consulta, el tema del fotoperiodo, ¿cuánto, más o menos, cuánto tiempo, desde cuándo tiene que tener fotoperiodo el SMOL? El SMOL es generalmente en piscicultura y, como le decía yo, hay varias recetas, por especie, por stock, por piscicultura, por empresa.
Uno de los más comunes es, una vez que han alcanzado, yo le decía, el peso mínimo, que igual lo tiene que determinar cada productor, de 30, 40 gramos, generalmente se aplica la vacuna y ahí le hacen el quiebre del fotoperiodo. El quiebre me refiero a que hasta ese momento era la alimentación las 24 horas del día para apurar el proceso de crecimiento. Se realiza el quiebre por 4 semanas generalmente, y ahí se le comienza a dar de nuevo la luz, haciendo saber al pez que está ingresando como a primavera, a una primavera, con la llegada de la nueva luz, y para que ellos tomen esa señal, gatillen la esmoltificación y sincronicen finalmente la esmoltificación. Pero en términos generales es eso. Y en el material complementario les envié igual hartas recetas de fotoperiodo para que lo vean, donde dice manual 1, 2 y 3. Ahí en el 3 creo que está todo las diferentes recetas. ¿Alguna otra consulta? Queda un minutito. Suben las clases, profe. ¿Sí? Ah, qué bueno. De repente uno habla y habla, no trato de ponerle algunas historias entre medio, pero en honor al tiempo. Laura tiene que ir un chiquillo, sí. ¿Ah? La próxima que vaya un chiquillo, ¿Sí? en el ejemplo. Sería bueno, sí. No, pero ya tenemos pensado cómo vamos a tener que hacer unos trabajos prácticos y ahí para que participen más ustedes. No sé si hacerlo en grupos de 3, 4,